Bueno, buenas noches. Hablando un poco sobre la propiedad intelectual, lo primero que tenemos que señalar es que este es un derecho constitucional que está establecido dentro de los derechos económicos y sociales en el artículo 52. Y este establece que las obras del intelecto humano son reconocidas y protegidas en el tiempo y la forma, respetando las limitaciones por la ley. Por su parte, la RAI define la propiedad intelectual como el conjunto de derechos que corresponden a los autores y a titulares respecto de las obras y prestaciones fruto de su creación. En esta definición podemos observar elementos como son los derechos, autor, titular, prestación, creación. Cuando se habla de creación, se está refiriendo a las creaciones de la mente humana, originales, no copiadas. Y es aquí donde la propiedad intelectual otorga derechos, por ejemplo, el derecho de autor, los conexos y la propiedad industrial. El tema central de esta presentación son los derechos patrimoniales y morales, por lo que estaremos enfocados en lo que es el derecho de autor. Y revisando lo que dice la ley 6500, observamos que en el artículo 3 establece que este derecho es un derecho inmanente que nace con la creación de la obra. Esto quiere decir que en el momento que el derecho nace de forma interna, la persona natural que crea la obra. En ese sentido es relevante también esclarecer lo que especifica el artículo 7 de la misma ley, que indica que lo que protege este derecho es la forma en que las ideas son expresadas, no las ideas en sí. Y otorga el derecho al autor la potestad de decidir qué usos y de qué manera puede explotarse su obra. Según el convenio de Berna del 1886, el autor goza de derechos patrimoniales o económicos y los derechos personales o morales, que este tema lo va a desarrollar mi compañero un poquito más adelante. Antes de darle paso a los compañeros, considero relevante establecer la diferencia que hay entre el autor y el titular de la obra. Y esta diferencia radica en que el autor es la persona que crea la obra original y este tiene derechos tanto morales como patrimoniales, mientras que el titular es la persona física o jurídica que adquiere los derechos patrimoniales sobre la obra a través de un contrato de cesión de derechos o una licencia. En algunos casos puede ser que el autor y el titular de la obra sean la misma persona, pero en otros casos pueden ser distintos. Para mejor comprensión de esto, de ver cómo se movilizan estos elementos, le traje un pequeño ejemplo. Juan es un artista que crea una pintura y tiene los derechos patrimoniales y derechos morales sobre su obra. Decide venderlo a una galería de arte y esta galería se convierte en el titular y dependiendo del acuerdo de la venta adquiere lo que son los derechos patrimoniales. Sin embargo, los derechos morales sobre la obra seguirán siendo de Juan, que es el autor original. Si en el futuro algún coleccionista se interesa por la obra, los derechos patrimoniales pueden ser transferidos, ya sea por un tiempo determinado o de forma indefinida, a ese nuevo titular.